noches a todos. Vamos a continuar viendo la última parte del uso de índices y más adelante vamos a trabajar ya con otro elemento interesante de MongoDB. Vamos a ver un framework. Básicamente hace, digamos, consultas un poco más avanzadas con respecto a la parte de la que nosotros ya conocemos. Antes de continuar, se recuerdan que al inicio de la materia yo les había mencionado que iban a desarrollar un proyecto y al final de este periodo más o menos vamos a tener ya claro qué es lo que ustedes van a realizar. La idea siempre es a poner en práctica lo que hemos aprendido durante el desarrollo de la materia, principalmente la parte de bases de datos que tiene que ser MongoDB y lo que vamos a aprender más adelante, que es la implementación de una API. Entonces hay una cierta cantidad de librerías que tenemos que instalar en su computadora, configurarlas. Básicamente vamos a trabajar con Node.js, o sea, hay que instalar Node.js y vamos a utilizar un framework de Node.js que se llama Express. Con ese vamos a aprender a crear aplicaciones, no necesariamente las APIs, sino que son aplicaciones en el lado del servidor. Vamos a aprender a configurar un servidor web haciendo uso de JavaScript. Pero, como les decía, la idea principal es que podamos implementar una aplicación que lleve en ese caso una base de datos no relacional. Y lo más fácil ahorita, o digamos lo más práctico ahorita que podemos utilizar es hacer uso de HTML, de JavaScript en el lado del cliente. Podríamos utilizar Java. Desde Java se pueden hacer conexiones a una API, pero pues ya es un poco más complejo, digamos, el proceso de conexión. Sin embargo, en la parte del HTML nos vamos a enfocar hacia la web, que es lo más común y lo que más se utiliza actualmente. Entonces esa es la idea principal. Más adelante en la carrera van a aprender a trabajar con desarrollo de aplicaciones web más avanzadas en el lado del servidor y desarrollo de aplicaciones móviles, que también es otra área interesante que se maneja en la parte de desarrollo. Y ahí van a ver la importancia, por ejemplo, de tener una API como la que vamos a hacer acá y utilizar bases de datos no relacionales. ¿Sí? Esa es la idea principal. Pero bien, ahora vamos a seguir hablando un poco acerca de la parte de índices. Si ya estamos en MongoDB, vamos a seguir utilizando, en este caso, la base de datos Mflix, que es la que teníamos el día de ayer. Y vamos a ver otros detalles con respecto a la parte de los índices. El día de ayer teníamos una colección que se llamaba Movies y en esa colección podíamos obtener en ese caso los índices. Ahí le poníamos get índices y ahí habíamos creado un índice de tipo full text que tenía dos campos. En este caso era el campo título y el campo footload, que nos permitía en ese caso realizar la búsqueda de documentos completos, la búsqueda de información completa. Y ahí aprendimos varias maneras de poder hacer ese proceso. Si se recuerdan, por aquí teníamos algunas opciones. Cuando creamos un índice full text, lo primero que debíamos de considerar es que la forma de crear un índice full text es agregar el comando createIndex y luego colocar entre llaves los nombres de los campos que van a ser parte de ese índice full text. Una cosa que debemos de considerar, que les decía el día de ayer, es que en las bases de datos, en las colecciones en ese caso, solamente es soportado un tipo de índice, un índice full text. No podemos crear dos índices full text como lo hacíamos con los anteriores. Se recuerdan que dentro de los índices aprendimos a crear los índices comunes, que básicamente sirven para ordenarlos, los índices únicos, que eran un tipo de índice donde no permitían agregar valores duplicados, los índices geoespaciales, que servirían básicamente para trabajar con geolocalización, y estos que son índices que se utilizan para indexar gran cantidad de información o gran volumen de datos. La diferencia de los índices full text es que al momento de realizar las búsquedas, pues lo que tenemos que especificar es el operador text, y dentro del operador text utilizar el operador search y ahí especificar en ese caso la búsqueda que nosotros queremos realizar. Y ahí poníamos un ejemplo: queremos buscar en el índice full text todas las películas que contengan la palabra Harry Potter. En ese caso, dentro de la búsqueda,
lo que va a hacer es buscar ambas palabras, no importa la posición. Puede estar al inicio, al final, al centro del texto, puede estar primero Potter y después Harry, no importa. Pero la idea principal es que realice la búsqueda de todos los documentos que contengan esas palabras. Y adicional a eso vimos que podemos agregar más palabras. Si yo no quiero incluir una palabra, podríamos utilizar el signo menos, y eso indicaba en ese caso de que buscara en todos los documentos todos aquellos que contuvieran Harry Potter pero que no contuviera la palabra Hogwarts, y ahí automáticamente nos devolvía resultados. Y así podíamos, por ejemplo, buscar frases completas colocándolas entre comillas. Es una manera de hacer filtros. Podíamos hacer combinaciones, por ejemplo, en donde podíamos colocar, por ejemplo, una palabra y con el signo menos quitar una expresión. Ahí lo que hace es buscar la palabra zombie que no contenga human flesh, por ejemplo, y así sucesivamente. Aprendimos también que podemos hacer un proceso para determinar cuál es el score. Digamos que lo que hace en ese caso el índice full text es catalogar cuáles son los documentos que contienen una alta probabilidad o que contienen esos valores que nosotros hemos colocado dentro de las comillas. Y para eso utilizábamos la palabra text score. Eso lo que hacía es darnos este numerito. Ese numerito identifica o representa en ese caso la cantidad de veces que la palabra se encuentra o las palabras se encuentran dentro del documento. Y lógicamente deberían de aparecer en el top aquellas palabras o aquellos documentos que contengan ambas palabras o una mayor cantidad de veces. Si quisiéramos ordenarlos, aprendimos que lo que podemos hacer es que al final le podemos agregar la palabra sort, y con esta palabra sort le podemos decir que nos ordene el contenido por este campo. Entonces, en este caso al principio, si yo quisiera, por ejemplo, ver el primer registro, le puedo poner un limit, que van a notar que el que aparece arriba es el que tiene mayor score. ¿Okay? Significa que ese, por ejemplo, tiene la palabra zombie probablemente varias veces, y probablemente también tenga incluida la palabra human. Debería de aparecer la palabra human en alguna parte. Pero en este caso, esa es la manera en cómo nosotros podemos catalogar los resultados. Les decía el día de ayer, normalmente cuando utilicemos índices full text van a ser en aquellas situaciones en donde el usuario necesita localizar información por palabras. Voy a crear un ejemplo, voy a crear un blog de noticias, o vamos a hacer la página de noticias que tiene, ¿cómo se llama la de los noticieros de aquí El Salvador? Hay una página que anuncia cada rato. O ya no es noticias, no es tele. Algo así se llama, tcs.com, donde ustedes entran y se supone que aparecen todas las noticias que ellos están sacando en sus noticieros. Imagínense que queremos hacer esa página, pues lógicamente la base de datos tiene que ser una base de datos no SQL por todas las posibles situaciones que se puedan dar, pero normalmente eso lleva un search, ¿okay? Lleva un botón para búsqueda, y en ese botón para búsqueda uno puede escribir frases para que le encuentre, en ese caso, noticias relacionadas con esa frase. Entonces ahí puedo utilizar índices de este tipo para que las búsquedas sean mucho más rápidas. O un claro ejemplo, creo que todos o los que son aficionados al fútbol visitan marca.com. Cuando entramos a marca.com hay un montón de artículos relacionados con el deporte, y lógicamente todos tienen una sección que dice search. Entonces esa sección normalmente la podemos vincular con este tipo de elemento. Ahora bien, analicemos una situación que se pueda dar en este caso. Nosotros ahorita solamente hemos colocado este índice full text. Voy a analizar el documento completo. El primer documento. Vamos a analizar el primer documento. Hemos utilizado el índice full text para el campo que se llama, en ese caso, título, y el campo que se llama full plot, por ser que es el que tiene más contenido. Pero ¿qué pasa si la búsqueda que yo quiero realizar es por cualquiera de los campos de tipo string que tenemos ahí? Imaginemos, ahí tenemos plot, por ejemplo, tenemos el género, tenemos los directores, tenemos la parte del, si está el rate de la película, el tipo de película o si es una serie, etc. Entonces tenemos varios campos que están relacionados justamente con la información que nosotros queremos encontrar. Entonces, si yo quiero crear un índice full text con todos esos campos, ahorita se nada más tiene
digamos unos 10, 15 campos, pero ¿qué pasa si mis documentos tienen 50 campos? Entonces cuando yo especifique el índice full text tendría que ir colocando cada uno de los campos separados por comas. Sería un poco más complicado. Ahora, existe una manera en la que yo puedo crear un índice de tipo full text y decirle que la búsqueda la realice en cualquiera de los campos que contiene en ese caso ese documento. Recuérdense que también estas bases de datos son no estructuradas. Así que, por ejemplo, algunos podrían tener el campo plots, otros no. Algunos podrían tener el campo género, probablemente otros no. Entonces se podría dar esa situación. Entonces es importante considerar que la estructura es variada. Entonces, ¿cómo podemos controlar eso? Primero lo que vamos a hacer es eliminar el índice. Entonces vamos a listarlos. Vamos a listar los índices y ahí vemos que el índice que tenemos es el que dice title text, full plot text, que ese es el que vamos a eliminar. Entonces, como solamente puedo tener un solo índice full text para crear uno nuevo, debo de eliminar el actual. Entonces le debo de poner db.movies. ¿Cuál era el comando para eliminar un índice? Drop index. Y adentro, entre comillas, le colocamos, en ese caso, el índice que queremos eliminar. O el nombre del índice que queremos eliminar. En este caso sería ese. Entonces, antes de crear otro índice, vamos a eliminar el que ya tenemos. Cuando ya lo eliminamos, ahora ya podemos crear, si revisamos, ya no debería de existir, ya podemos crear un índice full text un poco más completo. Entonces, ¿cómo hacemos para crear ese índice full text un poco más completo? Pues usamos el mismo, le ponemos db.movies.create_index y entre paréntesis y entre llaves vamos a utilizar la siguiente sintaxis. Le vamos a colocar el signo de numeral, el signo de dólar, perdón, le vamos a poner asterisco asterisco y luego le agregamos en ese caso los dos puntos y le ponemos entre comillas text. Vamos a poner en una sola línea. Sería así, db.movies.createIndex, le colocamos en ese caso el asterisco, el signo de dólar, dos asteriscos, dos puntos y text. ¿Qué le estamos diciendo con esa sintaxis? Con esa sintaxis le decimos que la búsqueda o el índice full text que vamos a crear va a contener cada uno de los campos que tiene el documento. ¿Okay? Ahora le damos enter y vean cuánto tiempo se tarda. Tardó un poco más de tiempo que el anterior. ¿Por qué lo hace? Porque pues ahora está creando un índice para todos los campos. Significa que si ahora consultamos los índices, aquí vamos a encontrar que el nombre del índice es justamente como lo hemos especificado acá, y aquí le dice que los campos que va a incluir van a ser todos. ¿Okay? Entonces con eso hemos creado un índice full text para todos los campos. Ahora, ¿qué consecuencia podría tener esto? Primero veamos la parte de las búsquedas. Digamos que quiero buscar un documento en donde en este caso vamos a utilizar el operador text y dentro de él siempre vamos a utilizar el operador search y vamos a buscar, por ejemplo, un documento que contenga siempre Harry Potter. Y le vamos a decir aquí, o le vamos a crear el filtro, le vamos a poner que, o la proyección, le vamos a decir que nos aparezca el título y el campo full plot. Y ahora le damos enter. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora? El resultado va a ser
Vamos a decir que nos muestre solamente uno, el primero. Tenemos punto limit 1. El resultado básicamente va a ser el mismo, solo que la diferencia es que ahora la búsqueda es por todos los campos. Dígame un nombre de un autor. Vamos a ver si podemos localizar a un autor. A no autor, sino que sí, a un protagonista de una película. Famoso. ¿De películas famosas? ¿Cómo? Pero esa es la película. ¿El autor cómo se llama? ¿Cómo se llama el autor? Yo no me acuerdo de ese, pero eso no sé cómo se escribe. Keanu Reeves, algo así. Pero cómo se escribe no tengo idea. Dígame esto que sea más fácil. Leonardo DiCaprio. Leonardo le vamos a poner. Vamos a buscar el primer documento. Y vean que en ese caso le vamos a decir que nos muestre todos los documentos para revisarlo. Vamos a quitar la proyección. Entonces acá vamos a revisar dónde aparece Leonardo. Aquí estaba. Leonardo, pues no es el que buscábamos, pero es Leonardo y el apellido. Y en ese caso ahí aparece la información. ¿Cómo es Leonardo DiCaprio? ¿Cómo se escribe DiCaprio? Solo pongámosle Caprio, porque Di pasaría a ser una palabra de ruido. Pero es Caprio, así se escribe. Es Caprio. Vamos a ver si está Leonardo DiCaprio. Bueno, está Gabriela Caprio. En alguno de esos debería estar Leonardo DiCaprio. Pero digamos esta película se llama el título. De hecho esta no le veo el título. Aquí está. Pinocho. En la película Pinocho. Pero supuestamente, bueno, si seguimos buscando más documentos, veamos 2 documentos. El segundo documento, este es Pinocho y otra vez aparece. No, este es el Ciclón con los mismos protagonistas. Dígame otro artista famoso. ¿Qué? Brenda, ¿así? Brendan. Pongámosla así, vamos a ver si encuentra. Sí, Brendan Gleeson. Bueno, hay un montón de Brendan. Diríamos que buscarlo, podríamos hacer la búsqueda utilizando comillas para colocar exactamente el nombre y a ver si aparece. Pero en el caso lo que quiero mostrarles es que podemos utilizar ese tipo de índice para buscar en cualquier campo. Anteriormente solo usábamos el título y usábamos el plot, ahora podemos utilizar cualquiera de esos campos que tiene almacenada la base de datos. ¿Cuál es la diferencia? Que al momento de crear el índice, nosotros utilizamos una sintaxis diferente. Al momento de crear el índice, le colocamos en ese caso $** y eso indica de que va a utilizar todos los campos. Ahora, ¿cuál creen que sea el problema de ese índice? Para las búsquedas va a ser excelente, porque puede usar cualquier campo, no importa el que vayamos a crear, automáticamente se indexa. Pero ¿cuál puede ser el problema con ese índice? Todo será rol de rosas. ¿Cuál creen que podría ser el problema de tener este tipo de índice? El haber creado uno de este tipo, que incluya todos los campos. ¿Y qué podría perjudicarnos en el lado de nuestro servidor? El rendimiento. Pero el rendimiento al momento de escribir. ¿Okay?
Al momento de leer, al momento de consultar, como hemos hecho ahorita con el file, va a ser excelente. Pero al momento de crear insert, crear documentos, o en ese caso mandar un insert, el rendimiento va a ser más lento. Porque significa que el servidor debe de insertar el documento en la colección, pero además de eso, debe indexar ese documento al índice que nosotros ya creamos. Y como el índice tiene todos los campos, significa que cada campo que vayamos agregando debe de ser agregado automáticamente al índice. Entonces eso nos va a ocasionar problemas en alguna medida para poder rendir dentro de la aplicación. Ahí tenemos que valorar, porque por decirles algo, si hablemos de las películas y hablemos de las plataformas de streaming, ¿cuántos insert creen ustedes que hace Netflix al día al catálogo de películas? Al día, al catálogo de películas. ¿Cuántas películas nuevas aparecen al día? No son un montón. O sea, lanzan una, dos a la semana, lanzan unas cuantas que son nuevas en el catálogo. Significa que los inserts que están haciendo son muy pocos, pero las búsquedas son muchas. O sea, ¿quiénes son los que más utilizan la aplicación? Los usuarios. Porque los usuarios son los que están buscando constantemente en el catálogo. Entonces, en ese caso, las búsquedas deben de ser rápidas y también deben de incluir toda la información posible. Entonces, en ese caso, por ejemplo, en el caso de Netflix, sí, debemos de considerar que este índice nos puede servir de mucho. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si la aplicación lo vamos a hacer sobre una tienda de pedidos en línea, de productos que se están constantemente actualizando? Entonces, probablemente ahí el rendimiento sea menor. Entonces, debemos de valorarlo. Y normalmente debemos de considerar, al momento de realizar las búsquedas, que si los servidores dan abasto, si los servidores tienen suficientes recursos, probablemente no sirva. Pero si los servidores son muy limitados, entonces debemos de considerar optimizar lo que nosotros vayamos a implementar. Bien, hablemos ahora un poco acerca de cómo hacemos para poder optimizar los índices, para poder hacer lo que les mencionaba ayer. ¿Cómo podemos saber qué índice debo de crear y cómo puedo hacer para acelerar las búsquedas que nosotros vamos a realizar al momento de tener una base de datos? Yo les dije que ese proceso de optimización para muchas empresas, hay muchas empresas que lo pagan como servicio y es un servicio que es bien pagado, porque si por ejemplo una empresa tiene una base de datos muy grande y la recuperación de datos es muy lenta, probablemente eso le ocasione pérdida de dinero. Si nosotros llegamos y hacemos un trabajo de análisis y optimización de la base de datos, pues lógicamente vamos a cobrar por ese recurso. Pero ¿qué herramientas tenemos para poder hacer ese proceso de optimización? Primero, vamos a probar algunas cosas. Por ejemplo, vamos a borrar los índices que tenemos acá. Aquí tenemos este índice, entonces lo vamos a eliminar. El índice se llama signo de dólar numeral-text. Entonces vamos a eliminar ese índice. Y vamos a ver que ahora nuestra colección, que se llama Movies, el único índice que tiene es el ID. Ese lógicamente es obligatorio, pero los demás han sido eliminados. Bien, veamos en ese caso si queremos buscar una película. Vamos a poner el primer documento. Vamos a poner db.movies.find1. Vamos a ver el primer documento. Digamos que el primer documento, el título de la película es este. Entonces vamos a buscar por este título de película. Vamos a seleccionar este dato. Le vamos a poner db.movies.find y le vamos a decir que vamos a buscar por el campo título y el título se llama Black Smith Zen.
Eso es lo que vamos a analizar ahorita. Vamos a buscar una película que contenga ese título. Entonces, si le damos Enter, por el momento es rápido, pero a esto yo le puedo agregar la palabra explain o el método explain al final. ¿Cómo se traduce explain? Vamos a explicar ahora. Entonces yo le estoy diciendo con este comando explain y la consulta que acabamos de lanzar, le estoy diciendo a MongoDB que me explique cuál es el camino que él ha utilizado para poder obtener los resultados que en este caso nos muestra. ¿Cuál es la forma que él usó para poder encontrar el documento que nosotros andamos buscando? Eso es lo que hace el comando explain. Ese nos va a lanzar muchísima información. Si van a notar, si le dan Enter, desde el inicio, cuando nosotros lanzamos el comando explain, nos envía, por ejemplo, información de la consulta que estamos lanzando. Dice que la estamos lanzando en la base de datos que se llama MFix, en la colección que se llama Movies. El filtro que estamos utilizando es el título que sea igual a este valor, y ahí aparece más información adicional. Y aparece esto que es interesante, este call spam es la manera en cómo, en este caso, la MongoDB examinó el contenido de la colección para podernos dar los resultados. Ese call spam es el valor más, el peor valor que podemos encontrar. Pero analicemos información más explícita, porque ahorita nos ha dado datos, pero no tenemos información que nos interesa. Lo que vamos a hacer es que al comando explain, entre comillas, le vamos a agregar la opción que dice execution steps. Entonces le ponemos explain.execution steps. Y ahí nos va a dar más información de la que normalmente encontramos al inicio. Y esa información que vamos a encontrar ahí es la que nos va a servir para poder analizar qué es lo que está haciendo MongoDB. O sea, él internamente, cuando nosotros le enviamos el comando find y ponemos el filtro, él internamente tiene que tomar una decisión de acuerdo a cómo está organizada la colección. Y en base a eso podemos decidir cuál es el problema que podemos encontrar. Primero, lo que nos interesa a nosotros es esta parte que dice execution steps. En esta parte, si se dan cuenta, ¿cuántas milésimas de segundo se tardó? ¿Cuánto se tardó en la de ustedes? La mía dice 12. 11. ¿Quién da más o quién da menos? En la que dice execution time millims, que sería la cantidad de milésimas de segundo que se tardó. ¿Cuánto se tardó? 12, 11. ¿Quién se tardó más? ¿Cuánto? 27. ¿Cuánto? Un segundo. Pero tiene todavía creado el índice. Tiene que eliminar el índice. ¿No tiene índices? ¿Cuántos documentos examinó? Acá, total de llaves examinadas. Todavía tiene el índice. Y en ese caso, el total de documentos examinados dice 23.539. Bien, partamos, son 12 milésimas de segundo. ¿Cuánto? Para nosotros quizás es imperceptible esas milésimas de segundo, porque ni siquiera es un segundo. ¿Cuántas milésimas de segundo tiene un segundo? Tiene 1000 milésimas de segundo. Y aquí se está tardando apenas 12 o 20 o lo que sea, pero es súper rápido. Ok, pero solamente tenemos 23.539 documentos. ¿Qué pasa si cambiamos esos 23.539 por 23 millones de documentos? Entonces multipliquen ese valor, esos 12 milésimas de segundo, por esa cantidad de documentos de manera porcentual, y van a tener un tiempo un poco más extenso. Entonces, para nosotros probablemente ahorita sea muy rápido el poder obtener esa información, pero ya con una cantidad exagerada de datos, ese número va creciendo. Y consideren que ahorita la única petición que llega a su servidor es la que ustedes acaban de ejecutar. Pero si al servidor están llegando miles de conexiones o una gran cantidad de usuarios intentando consultar datos, pues ese tiempo va a crecer porque el CPU va a estar ocupado. Entonces, ¿cómo podemos hacer para optimizar ese tiempo? Esto es importante, estos son los tres datos importantes. Primero, el tiempo que se tardó.
Segundo, la cantidad de índices que utilizó para devolver resultados, que dice 0, eso es malo. Luego, la cantidad de documentos que examinó, es básicamente toda la colección. Y luego, digamos, la manera en que hizo el proceso. Este CodeScan significa de que examinó toda la colección. Eso es lo que significa. Entonces, ¿qué podemos hacer para optimizar esta búsqueda? Pues hagámoslo ahora con un índice. Como en la búsqueda la hicimos específicamente para el título, en esta parte de acá, entonces creemos un índice simple solamente para el título. Pongámosle un db.movies.createIndex. Y acá adentro le vamos a poner que el campo que voy a indexar es el título. Entonces ahí le ponemos un createIndex. Creamos en este caso el título. Y le damos Enter. Y ahí ya creamos el índice. O ya existe un índice con el campo título. Si ya existe el índice, vamos a ver ahora cuánto es el tiempo que se reduce. ¿Se acuerdan que en mi máquina eran 12 segundos? ¿Ok? Vamos a volver a ejecutar la misma consulta y me dicen ahora cuánto se tardó. ¿Cuánto se tardó? Según la estadística. 5 segundos. ¿Y cuántos documentos examinó? 1. Veamos en el video cuánto se tarda. Según esto dice que para realizar la búsqueda en el execution se tardó una milésima de segundo. Examinó una llave y en este caso obtuvo el documento revisado fueron nada más un documento. Y si notan, en el stage ya cambió, ya no dice CodeScan, sino que dice fetch. En este caso, la búsqueda que realizó dentro del documento fue muchísimo más rápida. De 12 milésimas de segundo a 1 segundo, ¿en qué porcentaje lo hemos reducido? Si se hubiera tardado, digamos de 12 milésimas de segundo, si se hubiera tardado 6, hubiéramos reducido a la mitad. ¿Okay? Digamos que hubiera sido un 100%, pero lo hemos reducido más de un 200%, si lo queremos ver de esa manera. Entonces, si lo comparamos, imagínense que esos fueran minutos, que la aplicación en buscar esa información se tardaba 12 minutos. Con haber creado el índice, probablemente reducimos esa búsqueda de 12 minutos a segundos. Entonces lo hace muchísimo más rápido. Entonces eso es lo que debemos de hacer nosotros cuando vayamos a examinar algún tipo de búsqueda. Aquí yo he colocado esta expresión, pero a esta expresión yo le puedo agregar más campos, como por ejemplo decirle, además del título, digamos, pongámosle el año, pongámosle un año, 1893. Y le puedo seguir agregando más campos. Si yo quiero que el año esté entre 1983 y otro valor, etcétera, puede ser mucho más compleja. Entonces lo que yo tengo que hacer cuando vaya a analizar una base de datos es preguntarle, mire, ¿cuál es la consulta que se tarda demasiado? Entonces me van a dar la consulta o el filtro que está en el comando find. Colocamos el filtro en el mismo filtro en el comando find y luego ejecutamos la consulta y le ponemos el explain. Y eso nos va a decir dónde es que se encuentra ese cuello de botella. ¿Okay? Con eso vamos a poder analizar dónde es que está en nuestro problema con ese cuello de botella. Si le damos enter acá, van a notar que en este caso la búsqueda incluso se reduce porque el campo que estamos usando es un campo numérico y en el caso siempre sigue siendo fetch. Tendríamos que incluir algún campo que sea string. Déjenme ver para que podamos notar algún campo de tipo string. Vamos a agregarle algún campo de tipo string en la búsqueda. Digamos el rates, que dice en ese caso un rate, se lo vamos a colocar aquí. Se lo vamos a colocar dentro de la búsqueda y vamos a ver qué resultado nos da.
Entonces aquí tenemos el año y le vamos a poner el campo rate, 2 puntos, y ahí le tendríamos que decir que sea un rate. Veamos qué pasa ahora si ya tenemos 3 campos agregados dentro de la búsqueda, y con eso verificar cuánto es el tiempo que se va a tardar en realizar esa búsqueda. La idea principal es que lo que yo tengo que ir analizando es por cada una de las búsquedas que vayamos a realizar y los resultados o las estadísticas que nos dé el comando explain, nosotros podamos determinar cuáles son los índices que les hacen falta. Entonces en este caso acá, si se dan cuenta, aquí ya le dice un fetch, ya aparece que el filtro es un poco más complejo porque tiene el rate, tiene el año, y en ese caso significa de que adicional a la llave que nosotros ya utilizamos, necesita crear un filtro adicional con estos valores. Entonces yo podría decidir en un punto dado, por ejemplo, crear un índice para el campo rate y crear un índice para el campo year, para hacerlo todavía muchísimo más rápido, para acelerar un poco más el proceso de búsqueda. Entonces esa es la utilidad en ese caso del comando explain. Probemos ahora con expresiones regulares. Con esa misma búsqueda que tenemos acá, que decía, quitémosle el rates y quitémosle el año, y busquemos solo la palabra SN. ¿Cómo hago para ponerla en expresión regular? ¿Se acuerdan? Ponemos las barras y le agregamos la letra I para que solamente sean mayúsculas y minúsculas. Ahí le estoy diciendo que realice la búsqueda de todos los documentos que contengan la palabra escena o escena, y en ese caso no importa en qué ubicación, si al principio o al final, todos los que contengan esa palabra. Eso es lo que le estamos diciendo. Pero veamos esta búsqueda que acabamos de hacer con expresiones regulares. Primero, si utiliza el índice, porque en ese caso hay un índice creado para el campo título. Pero veamos si funciona con el índice, si realmente hace uso de ese índice. Y además de eso, verificar cuánto tiempo se tarda, en ese caso, en obtener los valores. Lo que nos interesa básicamente son las estadísticas, revisar cuánto tiempo es el que se está ejecutando. De hecho, cuando ya estamos trabajando, por ejemplo, con servidores en la nube, estos servidores en la nube normalmente nos están dando ciertas estadísticas de la consulta que nosotros estamos realizando, y lo que hacen es básicamente extraerla de ese comando. Ese comando les da esa información. Entonces, si ahora le damos enter, van a notar que si empezamos a revisar, aquí curiosamente dice que encontró en 17 segundos, fue el periodo de tiempo que utilizó para poder encontrar esa información, que examinó 23.539 documentos que corresponden en ese caso al índice. Existe un índice, pero de ese índice examinó toda esa cantidad de documentos, o esa llave, y al final de cuentas obtuvo 13 documentos. Entonces este resultado de 17 segundos ya es malo. Si anteriormente se tardaba menos de un segundo o una milésima de segundo, ahora ya 17 milésimas significa que va creciendo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para buscar esa palabra y acelerarlo? Ya vimos que se tarda 17 milésimas de segundo. ¿Cómo puedo hacer para acelerarlo? Pues para acelerarlo, lo primero que vamos a hacer es eliminar el índice que ya tenemos. Aquí tenemos el título, entonces le vamos a poner db.movies.dropIndex, y entre comillas le vamos a decir que elimine el título 1. Vamos a eliminar ese índice. Como necesitamos realizar una búsqueda de frases que estén dentro de una cadena de caracteres, entonces el más adecuado es el índice full text. Entonces vamos a crear ahora un índice full text para nuestra base de datos. En este caso sería el campo título, que va a ser de tipo text. Eso significa, por el momento es el único. Vamos a utilizar nada más ese para poner el ejemplo y ver la estadística.
Creamos el índice y hoy volvamos a correr la estadística. Solo que acá, en lugar de ponerla con expresiones regulares, ya no tendríamos que usar expresiones regulares, sino que tendríamos que usar el operador text, dos puntos, el operador search, dos puntos, y decir que busque la palabra ascending. Y ahí nos va a decir cuánto tiempo se va a tardar. Acuérdense que el anterior fueron 17. ¿Cuánto se tarda en este? ¿Cuánto? 3 milésimas de segundo. De 17 a 3. Hemos reducido una exagerada cantidad de segundo. Que eso es mágico. O sea, es como magia. Cuando ustedes están trabajando con aplicaciones que se están tardando demasiado y ustedes se acuerdan, puedo optimizarlas, tengo que hacer algo para optimizarlas, y crean índices, ahí se dan cuenta lo mágico que es de cuando su aplicación funcionaba bien lenta y cuando ahora la ejecutan funciona súper rápido. Entonces hace como magia. Veamos, el mío se tarda, este se tardaba 17 y ahora se tarda un segundo. ¿Okay? O sea, esa es la diferencia de tiempo que podemos tardar. Vean el tipo que está utilizando. Ahora utiliza un text match para poder realizar la búsqueda. Eso es lo importante de los índices. Fíjense que por experiencia, bueno, cuando uno empieza a trabajar, cuando uno empieza a hacer aplicaciones, normalmente, como les digo, las aplicaciones que uno empieza a crear son pequeñas y pues normalmente si no tienen ese tipo de optimizaciones, si son pequeñas no se nota. O sea, la gente empieza a utilizar la aplicación y la aplicación siempre funciona un poco fluida porque no son una gran cantidad de datos. Pero ¿qué pasa cuando empieza a crecer? ¿Qué pasa cuando la aplicación empieza a tener un gran volumen de información? La aplicación se empieza a tornar lento. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder optimizar esos datos? Lo primero que uno piensa, que era lo que nosotros hacíamos antes, si la aplicación empezaba a crecer y ya teníamos demasiada información, llegamos, por ejemplo, al 1.000.000 de registros, uno lo primero que piensa, bueno, entonces el servidor ya tiene muy pocos recursos, hay que comprarlo, hay que subirle los recursos. Nosotros lo que hacíamos es decirle al cliente, mire, compremos otro servidor y pongámosle el doble de recursos. Es una solución que en un principio funciona, porque pues lógicamente el servidor es más potente, mayor cantidad de memoria, entre otras cosas, va a ser más rápido. Entonces las consultas vuelven a ser rápidas. Pero ¿qué pasa? La información sigue creciendo, sigue aumentando la información, y meses después nos vuelve a decir, mire, se volvió a tornar lenta. Pues no le voy a decir, mire, compre otro servidor. ¿Saben más o menos cuánto cuestan los servidores? ¿Alguna vez las han cotizado? No. Creo que va a haber una materia, no me acuerdo cómo se llama, donde les van a enseñar a hacer procesos de cotización de servidores. Y ahí se van a dar cuenta cuánto puede costar. Servidores no solamente físicos, sino en la nube. Podemos comprar un servidor físico que por barato puedan ser $3,000, $4,000, $5,000 en más básico, y pueden encontrar servidores hasta de $50,000 si ustedes quieren, con grandes características. En la nube, de igual manera, pueden encontrar servidores que les pueden costar $50 mensuales, como servidores que les pueden costar hasta $10,000 mensuales. Entonces, lo que uno le puede decir al cliente, mire, subámosle recursos significa que se va haciendo más caro. ¿Cuál es la mejor alternativa? Lo que nosotros tuvimos que hacer es aprender a optimizar y básicamente reducir, en ese caso, las consultas al menor tiempo posible para que el procesador o la máquina pues hiciera menos proceso. Y teníamos un ejemplo clásico, teníamos un reporte que el cliente sacaba a cada final de mes y se tardaba media hora en ejecutarse. O sea, ponía el código a correr y el reporte se devolvía media hora después. Cuando el reporte finalizaba, eso lo tenía que hacer por cada cliente, volvía a correr el reporte para otro cliente y eso le servía para facturar. El cliente dice que se tardaba alrededor de 3 días para poder emitir facturas a todos sus clientes porque el reporte era muy lento. Entonces vino y nos dijo, miren, no hay una manera o no existe una manera en que podamos acelerar el reporte porque me lleva demasiado tiempo.
Entonces, igual empezamos a revisar y a optimizar, y lógicamente lo que hicimos es que dentro de la consulta, que era muy grande, encontramos que algunas de los campos que utilizábamos no tenían un índice. Creamos esos índices y de media hora se redujo a menos de un minuto. El cliente, cuando lo ejecutó, después que hicimos la optimización, le dijimos vuelve a ejecutar el reporte. Cuando lo ejecutó por primera vez, hasta nos preguntó si los datos eran reales, si los datos que estaban saliendo ahí eran realmente los que él necesitaba, porque era demasiado rápido. Ya se había acostumbrado a que se tardara demasiado tiempo. Y si eran reales, la diferencia nada más era la optimización. Para que tengan una idea de lo importante que son, en ese caso, el uso de índices. Bien, con eso terminamos este tema. No sé si tienen alguna duda, preguntas. ¿No? Recuérdense que cada índice tiene su función. El primero que creamos era un índice normal, sirve para crear, para poder, en este caso, ordenar y acelerar las búsquedas. El segundo que utilizamos era un índice único para no tener valores duplicados, de igual manera para ordenarlos. El de geoespacial sirve básicamente para trabajar con geolocalización, con coordenadas de latitud y longitud. Y el que vimos ahora, que es el índice full text, sirve para realizar búsquedas sobre información muy grande, sobre campos que tienen muchísima información. Entonces cada uno tiene su objetivo. Y deben de considerar que, si bien es cierto, son muy buenos, no podemos exagerar de ellos. Una de las reglas importantes que debes recordar es que a mayor cantidad de índices creados en una colección, más lento va a ser el proceso de inserción. Entonces debo de balancear qué es lo más importante. ¿Okay? No podemos exagerar. Bien. Vamos a hablar ahora acerca de otro tema. Hasta ahorita digamos que hemos visto las consultas más básicas o la forma de extraer información más básica de MongoDB. O sea, básicamente hemos utilizado el comando find de diferentes maneras, hemos visto cómo actualizar, hemos visto cómo eliminar datos, crear índices, entre otras cosas. Pero existe un elemento dentro de MongoDB que se llama el Aggregation Framework. El Aggregation Framework lo que tiene es una serie de funciones, operadores, como lo queramos llamar, que me permiten realizar búsquedas o extraer información mucho más compleja para un análisis mucho más complejo de las colecciones. O sea, lo que yo hago con el Aggregation Framework es trabajar con la información que tenemos en las colecciones, pero digamos obtener datos mucho más complejos, para un análisis mucho más complejo. Para darles un ejemplo, es algo similar a lo que utilizaban ustedes en el comando select con el parámetro group_by. ¿Se acuerdan del group_by? Que servía para agrupar. Una de esas funciones está dentro del Aggregation Framework. Yo puedo hacer procesos de agrupación, pero utilizando este framework. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito acerca de eso. Pero antes de hablar del Aggregation Framework, hablemos primero de tuberías, o el concepto de tuberías no en programación, sino que eso es en general en informática. ¿Alguna vez han escuchado las tuberías? ¿El concepto de tuberías? ¿No? Quizás las han usado, pero no saben que se llaman. ¿Okay? ¿Ya vieron Linux? Sí, ¿verdad? ¿Sistemas abiertos? ¿Ya lo vieron? Sí, ¿verdad? ¿Vieron Linux? En Linux es muy común utilizar tuberías. Les voy a dar un ejemplo, tal vez se recuerdan. Regresemos de nuevo hacia la consola y vamos a hacerlo con la base de datos de mflix. Con el comando mflix, por ejemplo, acá yo tengo un archivo que se llama movies.json, es un archivo de texto. ¿Cómo hago para ver el contenido de ese archivo? Comando para ver el contenido de ese archivo en Linux. ¿Cuál? Cats. De gato. Ese es el comando que sirve para ver el contenido del archivo. Con el comando nano podemos editar el contenido, pero si yo solo lo quiero ver, puedo utilizar el comando cat. Entonces yo le puedo poner cat y le puedo poner movies.json. ¿Okay? Y ahí pues veo todo el contenido. Si ese es un archivo muy grande, con el comando cat, si ese es un archivo muy grande, pues ahí se va a tardar un buen rato en mostrarnos esa información.
Pero vean, ¿qué pasa, por ejemplo, si a mí me dicen, vean, ese archivo que se llama movies.json, yo quiero crear un filtro. Necesito que de ese archivo me muestre, por ejemplo, todas las películas, digamos que vamos a buscar en ese caso películas, todas las películas que contengan una palabra específica, por ejemplo. Entonces, puedo utilizar ese operador. ¿Lo usaron alguna vez en Linux? ¿Se les hace conocido? Ese operador o ese carácter en Linux sirve para crear tuberías, y luego después le puedo poner un grep y le puedo poner, por ejemplo, que me busque todos los documentos que contengan que encuentre, en ese caso, todas las líneas que contengan la palabra Rocky. El comando grep lo que hace es filtrar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá? Las tuberías se tratan básicamente de eso. Ya vimos lo que hace el comando cat, que extrae el contenido del documento y lo muestra en pantalla. Eso es lo que hace el comando cat. Pues ahora lo que va a hacer es que lo que hace el comando cat de leer el contenido del archivo, ese contenido o ese resultado se lo va a pasar como parámetro de entrada para el comando grep. ¿Okay? Y el comando grep con ese contenido va a filtrar solamente las líneas que contengan la palabra rock. Entonces, esas son tuberías. El resultado que yo tengo en esta línea lo envío como dato de entrada al siguiente comando que tenemos después de este símbolo. Entonces aquí lo que obtuvimos acá le va a servir a grep para crear un filtro y solamente mostrar las líneas que contengan Rocky. Si se dan cuenta, ahora ahí aparece, por ejemplo, todas las líneas que contengan Rocky son menos líneas. Vean, ahí aparecen marcadas de color rojo, indicando que esas líneas contienen justamente esa palabra. Pero podríamos seguirlo, por ejemplo, filtrando. Por ejemplo, aquí este tiene Mountains. Entonces puedo, vamos a copiar este contenido y le puedo decir, para que sea más específico, que le agregue la palabra Mountains. Entonces le vamos a poner Rocky Mountains. Y ahora deberían de aparecer menos líneas. Si le damos Enter, ya aparecen menos líneas, pero aún así probablemente siguen apareciendo demasiadas. Entonces ahora lo que yo puedo hacer, digamos, voy a extraer este número. Voy a copiar ese número cualquiera y le voy a decir después, otra vez con una tubería, le voy a decir con el comando grep que ahora filtre todos los que contengan este número. Entonces la instrucción quedaría así. Quedaría cat movies.json, signo de barra, y le ponemos el grep Rocky Mountains, luego barra, grep y el número. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Ahora hay dos tuberías. Primero, el comando cap extrae todo el contenido de movies.json. En lugar de mostrarlo en pantalla, eso lo utiliza como entrada para el otro comando. Viene el otro comando grep y de lo que obtuvimos de movies, solamente filtra las que contienen Rocky Mountains. ¿Okay? Después de haber filtrado esas líneas, eso en lugar de mostrarlo, le sirve como entrada para el siguiente línea, y ese le dice que filtre solamente las líneas que contengan este número. ¿Okay? Entonces con eso ahora debería de aparecer una sola línea. ¿Vean? Es esta línea que contiene ese documento. Por aquí está Rocky Mountains y aquí está la línea final que hemos filtrado. Anteriormente nos aparecían varias líneas, ahora solo nos aparece una. ¿A alguien le llama la atención la seguridad informática? ¿Verdad que la seguridad informática es una de las ramas de la informática muy complicada? Primero porque, por ejemplo, a nivel de lenguajes de programación deben de conocer de programación y deben de conocer de conceptos muy profundos acerca de la parte informática. En el caso de la seguridad informática hay una parte de la programación que se llama programación batch, que es programación desde la terminal. Ustedes pueden crear desde la terminal archivos ejecutables
que permitan, por ejemplo, analizar algún contenido o alguna vulnerabilidad de su máquina y hacer algún proceso para poder, por ejemplo, escalar privilegios. Y eso que acabamos de hacer ahorita es una de las cosas muy comunes que se hacen en ese proceso. Que alguien podría decir, pero en este caso ahorita hemos analizado movies, es un archivo que ya teníamos. Pero si ustedes revisan, por ejemplo, hay una carpeta que se llama log dentro de su computadora que contiene una serie de archivos que van almacenando la mayoría de procesos que está ejecutando su máquina. Y en alguno de esos archivos se encuentra información a veces muy interesante. Entonces, lo que hacen algunos de ellos es examinar esos archivos. Por ejemplo, aquí hay una carpeta que se llama MongoDB. Vamos a ver qué hay dentro de Mongo, dentro de la carpeta Mongo. Vean que hay un archivo que se llama MongoLog. Significa que si en el caso yo le quisiera ver ese archivo, puedo ponerle sudo cat mongo mongodb.log. Debo de ponerle sudo porque ese proceso a eso solamente puedo tener acceso como superadministrador. Y al ponerle la contraseña, ahí me aparece un montón de información. Vean, información que nosotros hemos estado ejecutando. Entonces esta información se puede filtrar a través de tubería. Si yo quiero sacar información específica, puedo poner aquí el comando grep y empezar a sacar datos específicos de los resultados que hemos obtenido. Para eso sirven en este caso las tuberías. Entonces, hemos utilizado desde la línea de comandos. Pero ahora bien, ¿para qué sirven las tuberías? Ya vimos que el resultado que hemos analizado ahorita, o para lo que lo utilizamos, es que el valor que nos da como resultado este comando le sirve de entrada al siguiente. El valor de este le sirve de entrada al siguiente. De eso se trata en ese caso las tuberías. Entonces, ¿qué hace en ese caso el comando o el Aggregation Framework? Básicamente se trata de tuberías. Vamos a entrar en este caso a MongoDB y vamos a utilizar la base de datos School para ver los primeros ejemplos, los ejemplos básicos. Y aquí vamos a empezar a utilizar en ese caso el Aggregation Framework. Para utilizar el Aggregation Framework, lo que tenemos que hacer es ponerle db.usuarios. Y aquí utilizamos una función que se llama aggregates. Y en ese aggregate es donde vamos a colocar los diferentes operadores que forman parte del Aggregation Framework. Vean que ya vamos a omitir el find, ya no vamos a usar el find, sino que ahora vamos a utilizar el comando que se llama aggregates. Y este aggregate tiene varios operadores. Tiene, por ejemplo, el operador project, que es el primero que vamos a ver. Tiene el operador match, que es el otro que vamos a ver. Tiene el operador group, que es otro que vamos a ver. Y tiene un operador que se llama sort. Y así hay varios que vamos a encontrar por ahí, pero digamos que esos son los más comunes. Entonces, esos son los operadores que vamos a utilizar dentro del Aggregation Framework. Vamos a ir utilizando cada uno de ellos. Y la idea es esta. Porque les decía que hablábamos acerca de las tuberías. La idea es que, por ejemplo, un operador project puede generar resultado que le puede servir como entrada a un operador match. Ese operador match puede generar otro resultado que le puede servir como entrada a un operador group. Y ese operador group genera un resultado que le puede servir como entrada al sort. Entonces cada uno va a ir pasando los datos de un lugar a otro y eso va a ir generando nuevas entradas. Por eso se llama Aggregation Framework y por eso trabaja con librería. Empecemos a utilizar el primero, que sería el project. Como este básicamente es un elemento que utiliza varios operadores, normalmente eso se coloca dentro de un vector. Entonces aquí, por ser un vector, vamos a utilizar en ese caso los corchetes y luego adentro, entre llaves, vamos a ir colocando cada uno de los operadores. En ese caso, el operador primero que vamos a utilizar es el operador project. Y en el operador project, lo que vamos a hacer es colocar una proyección. Por ejemplo, en este caso de usuarios, yo le puedo decir que me muestre los nombres 2.1, los apellidos 2.1 y ahí le damos enter. Y si se dan cuenta, este comando que acabamos de generar acá, lo que hace es como lo que teníamos en la proyección del comando finds, pero ahora utilizando
el operador project. Entonces ahí tenemos los nombres, los apellidos, y si le dan enter les va a aparecer igual como lo hicimos en el comando find. Pero entonces me van a decir, ¿cuál es el chiste? Mejor lo hago con el comando find. O sea, es lo mismo que hace. Pues realmente no. Aquí funciona igual. Si yo, por ejemplo, me muestra el ID y quiero quitar el ID, puedo ponerle dentro de la condición o dentro del valor, puedo ponerle de un bajo ID 2.0 y al darle enter, pues solamente aparecen esos valores. Pero como les mencionaba, ¿cuál es la idea entonces de que vayamos a utilizar una proyección con el Aggregation Framework? Si es lo mismo que hace el comando find. Pues la diferencia es que con el Aggregation Framework yo puedo crear nuevos campos. En el caso de la parte de la proyección que teníamos, con el comando find yo no podía agregar nuevos campos. Pero aquí sí, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer eso? Agreguemos a esta lista, agreguémosle la edad. Pongámosle coma, edad 2.1. Ahí tenemos Juan Manuel, apellido Retana y la edad 20. Bien, veamos qué podemos hacer. Le voy a decir, después de la edad, voy a colocarle una coma y le voy a poner un nuevo campo que se llama edad nueva. Esa edad nueva no existe. Como no existe, si yo le pongo 2 puntos y después puedo colocar llaves y puedo utilizar un operador que se llama add. Ese operador que se llama add sirve para sumar. Yo aquí le podría colocar 20, 35, 45, 34 y así colocar una lista de valores. Eso es lo que hace sumar una lista de valores. Pero como lo que yo quiero es sumarle al campo edad original, generar un nuevo campo que se llame edad nueva y sumarle un valor de 10, por ejemplo, entonces lo que puedo hacer acá es colocar entre comillas y con el signo de dólar el campo edad, luego una coma y luego 10. Entonces, ¿qué le estamos diciendo ahí? Estoy diciendo que en mi proyección voy a mostrar los nombres, los apellidos, el ID va a desaparecer, la edad sí se va a mostrar y voy a crear un nuevo campo que se llama edad nueva en donde voy a utilizar el operador add. Y el operador add lo que va a tener en ese caso es la edad sumándole 10. Veamos si funciona. Y ahí nos dice un error. Si leemos el error dice que el operador add que estamos utilizando ahí solamente soporta números o valores de tipo fecha, no string. Significa que no puedo sumar valores de tipo cadena de caracteres. ¿Y de dónde viene ese error? Si vamos a revisar la edad, van a notar que este es string. ¿Okay? Como es string no lo puede sumar. Como no lo puede sumar, tenemos que convertirlo en numérico. Vamos a actualizarlo. Vamos a poner db.usuarios.update1. Aquí le vamos a decir que actualice, en este caso a Carla, y vamos a usar el operador set, que sería edad 2.30. Hay que actualizarlo para que funcione. Si hay algún campo de los que tengamos que no contiene un valor numérico y estoy intentando utilizar un valor numérico, entonces hay que filtrarlo. Si no, caso contrario, lo que podríamos hacer es que antes del proyecto podríamos crear un filtro que me permita, en ese caso, mostrar solamente los campos de edad que sean numéricos. Sí, sí ya funcionaría. Pero ahorita por el momento vamos a actualizarlo, solo para darlo como ejemplo. Que ya actualizamos. Después de actualizar ya deberíamos de tener la edad con un valor de
30, pero como número, no como letra. Si eso ya funciona, significa que ahora ya puedo ejecutar el Aggregation Framework con el filtro de edad nueva y debería de funcionar. Córranlo y me dicen si funciona ahora, después de haber actualizado. Ya debería aparecer el campo que se llama edad nueva. ¿Aparece? Yo decía suma 10. Entonces, ese es un ejemplo. Ese campo edad nueva no existe. Es un campo nuevo que yo lo voy a crear a partir de otra operación interna que acabamos de crear. Entonces, esa es la manera en cómo nosotros podemos crear, en ese caso, nuevos campos. Veamos el resultado. Ahora sí, ya aparece, por ejemplo, Juan Manuel Retana, que de edad tiene 20 y la edad nueva es 30. En ese caso, aquí es 25, 35, 28, 38 y así sucesivamente. Entonces ya hizo el proceso de actualización, ya hizo que ese campo nuevo se agregara. ¿Qué otras cosas puedo hacer con esos nuevos campos? Quitemos edad nueva. Vamos a quitar edad nueva y vamos a poner, digamos, nombre en mayúscula. 2 puntos. Para, por ejemplo, convertir un valor a mayúsculas, podemos utilizar un operador que se llama toUpper. Y ahí le colocamos, entre comillas, el campo que queremos convertir a mayúsculas. Entonces el operador a utilizar se llama toUpper. Si se dan cuenta, estoy usando un campo que ya existe, ese debe de ir entre comillas y debemos de colocarle el signo de dólar para que lo identifique como campo, y eso tendría que convertir, en ese caso, los nombres los debería de convertir a mayúsculas. Ahí si le damos enter, van a notar que, por ejemplo, Sara aparece como Sara, Carla aparece como Carla en mayúsculas y Pepito aparece como Pepito en mayúscula. Que eso es lo que hace el comando toUpper. Y hemos generado un nuevo campo. Y ahí ya se van confundiendo entre corchetes, paréntesis y todo eso. Un poco más complicado. Pero siempre recuérdense que si ustedes colocan el mouse sobre cada uno de ellos, le dice qué corchete están abriendo o cerrando, y eso les da una idea de cuál puede faltar para que les funcione. Bien, eso lo que ha hecho es, como les decía, pasarlo a mayúsculas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera crear un campo completo? Vamos a quitar toUpper. Y vamos a crear un nuevo campo que se llame nombre completo, 2 puntos. Para crear el nombre completo, abrimos y cerramos llaves y utilizamos el operador que se llama concap. Ese operador concap sirve para concatenar, y en ese caso, para concatenar, lo que necesita es un vector. Entonces le puedo poner entre corchetes, le puedo decir qué es lo que quiero concatenar. Como necesito concatenar los nombres, entonces le pongo entre comillas y con signo de dólar nombres. Luego después le vamos a colocar un espacio en blanco, y luego después le vamos a colocar entre comillas apellidos.
con eso debería de aparecer el nombre completo. Por ejemplo, Sara dice Sara López, Carla dice Carla Ramos y Pepito Marroquín dice Pepito Marroquín. Entonces eso es lo que hace el concap. Y si yo en un examen les pidiera que eso aparezca en mayúsculas, eso me lo muestra normal. Pero imagínense que yo les dijera, bueno, me aparece Sara López, por ejemplo, pero está primera mayúscula y las demás minúscula. Pero yo quisiera que todo aparezca en mayúsculas. ¿Cómo haríamos para convertirlo a mayúsculas? Para que el nombre completo diga lo esté en mayúsculas. ¿Cuál es el operador para pasarlo a mayúsculas? El to upper. ¿Dónde pongo el to upper? Esa es la pregunta. Antes del concap. Podríamos colocarlo, si digamos no nos queremos complicar tanto, podríamos colocarlo aquí ahora. Yo podría aquí poner llaves y poner en ese caso el operador to upper y poner el campo. Y lo mismo hacer con el apellido. Podría ser una forma. O la otra podría ser colocarlo justamente acá, ¿verdad? Antes del concap. Entonces ahí le podría poner signo de dólar, 2 puntos, to upper. Y en ese caso, como estoy utilizando el operador concap, debo de abrir llaves. Y esas llaves las tenemos que cerrar después de esto. O sea, nada más agregamos otras llaves. Y eso debería de ponerlo en mayúscula. Vamos a probar antes de que otra cosa pase. Y ahí está, vean, Sara López ya aparece en mayúsculas. Es una combinación de varias cosas. Es una combinación de varias cosas para obtener los mismos resultados. Vean, esta es una forma. Les voy a enseñar otra así rapidito para que vean que también lo podríamos hacer de otra manera. Voy a regresar a la anterior. Digamos que acá pusimos el to upper y luego colocamos el concap, ¿okay? Pero digamos que lo tenemos así, ¿okay? Como esto es una tubería, significa que yo puedo colocar aquí una coma después del corchete, puedo abrir llaves y puedo aquí de nuevo utilizar el project, ¿ok? Ponerle 2 puntos, abrir llaves y ahí, por ejemplo, como en este caso el resultado de este project, ese resultado me sirve como entrada para el otro project, ¿ok? Entonces esto es una tubería. Lo que obtuvimos acá ahora me sirve como resultado para este. Significa de que el nuevo resultado solamente va a tener los campos nombres, apellidos, edad y nombre completo, ¿okay? Es lo único que va a tener. Digamos que yo solo quiero sustraer el nombre completo, entonces le puedo poner otra vez nombre completo, así abreviado, 2 puntos, abrimos el to upper, abrimos y cerramos llaves, le ponemos el to upper, 2 puntos y entre comillas le ponemos el nombre del campo, que sería nombre completo. Y esa es otra forma. ¿Cuál es la diferencia? Que estoy usando 2 projects, ¿okay? Solo que consideren que el primero le sirve, el resultado del primero sirve como entrada para el segundo proyecto. Por lo tanto, en este proyecto ya no existe el campo teléfono. O sea, cuando recibimos aquel resultado, ya no existe el teléfono. Existe en este, en el primero, porque ahí está originalmente de la colección usuarios.
pero ya el segundo ya no los tiene. El segundo solamente tiene nombres, apellidos, edad y nombre completo. Ese es el nuevo campo que contiene. Entonces aquí básicamente lo transforma y solamente mostramos el nombre completo. Vean, ahí aparece nombre completo abreviado. Y si quisiéramos que apareciera también, además del nombre completo, apareciera la edad, por ejemplo, entonces le pusiera edad 2.1 y ahí aparece la edad y el nombre completo. Vean, edad y nombre completo. Entonces esas son tuberías. El valor de un resultado sirve como entrada para el siguiente. Y de ahí puedo seguir agregando otro project y después seguir trabajando con más información. Digamos que el de arriba, el primer project, me generó como una colección temporal. Esa colección temporal que está a nivel de memoria pasa como resultado para la segunda. Y así sucesivamente. Veamos el último ejemplo. Quiero ver cómo tenemos los datos. Vamos a ver el último ejemplo para que vean en qué más se puede utilizar en ese caso la parte de la proyección. Voy a mostrar todos los documentos y vamos a analizar el primero. Este, por ejemplo, dice teléfonos casa. Imagínense que lo que yo necesito ahora es mostrar el número telefónico. Ese es un subdocumento. El subdocumento dice que tiene los elementos casa, celular y trabajo. Pero yo quiero mostrar dentro del resultado, ya no quiero mostrar a casa como un subdocumento, sino que quiero mostrarlo como un campo más. Entonces, ¿qué puedo hacer? Podemos trabajar siempre con la parte de las proyecciones. Entonces le podemos poner db.usuarios. Y ahí tenemos que agregar el aggregation framework. Ponemos corchetes, ponemos llaves y ahí ponemos el primero que sería el project, 2 puntos, abrimos y cerramos llaves y aquí vamos a colocar, primero vamos a poner que me muestre los nombres, 2.1, que me muestre los apellidos, 2.1 y ahora necesito que me muestre también la edad, 2.1. Vamos a quitar el ID 2.0 y vamos a agregar en ese caso el teléfono de casa, así se va a llamar el campo, teléfono casa. Le ponemos 2 puntos y luego entre comillas le ponemos numeral teléfonos.casa. Y ahí ya no nos va a mostrar el subdocumento, sino que del campo que se llama teléfono va a sustraer solamente la casa y lo va a mostrar como un campo individual. Y eso ya nos tendría que dar resultado. Vean, ahora solamente nos muestra los documentos que tienen ese campo. Los demás los deja como vacío. Pero por ejemplo de arriba el teléfono casa es el 2440-0890. Sabemos que ahí está casa, celular y trabajo, pero solamente hemos extraído nada más el teléfono de casa. Entonces esa es una forma de trabajar también con subdocumentos, en este caso en la parte de la proyección. ¿Preguntas? ¿Dudas? De aquí en adelante, bueno, la otra semana, el lunes, vamos a empezar a ver los otros elementos de la proyección y vamos a crear consultas más complejas utilizando el Aggregation Framework. Esa es la idea. Lo interesante de este Aggregation Framework que también utiliza índices. Si hay alguna consulta que requiera índices, este lo va a utilizar. ¿Okay? El Aggregation Framework. Bien, si no hay preguntas, eso sería todo por el día de hoy. Solo